Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que es peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y en esta semana que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema también muy interesante que es victoria sobre Sehón y Og. Y quiero recordarle también el texto que hemos de aprender, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 37, y ahí vamos a leer el verso número 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muy bien, así que quiero invitarle a que nos pongamos de rodillas para tener una oración para con Dios. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos ante su presencia muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra una vez más. Queremos pedir que nos ayude para que pueda quedar grabada en nuestra memoria y para que podamos también aprender las lecciones para nuestros días. Pedimos que a través de ella podamos aprender su voluntad y podamos aprender también a tener confianza plena en Dios. Guárdenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título Confiando en Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo describe David acertadamente la actitud que habría tenido Moisés al oír hablar de los grandes ejércitos de Canaán? Esto es, David escribió muchos años después de que Moisés ya había muerto, pero la descripción que hace muy bien se sitúa y se puede acentuar para Moisés. Veamos cuál es esta actitud de la cual la palabra de Dios nos habla. Leamos en el libro de Salmos, capítulo 112, y ahí vamos a leer el verso 7 y verso 8. Nos dice así: no temerá las malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Eterno. Seguro está su corazón, no temerá. Al fin verá el triunfo sobre sus enemigos. Muy bien. Así es como se encontraba Moisés. Estaba confiado en Dios. Muy bien. No tenía temor, aunque las naciones que iban a conquistar eran mucho mayores que ellos, estaban mucho mejor preparados, tenían mucho mejor equipo para hacer la guerra en aquel entonces, pero él confiaba en Dios y no tenía temor. ¿Se da cuenta? Pero vayamos un poquito más allá, leamos lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Leamos aquí en Hechos de los Apóstoles, página 372, que nos dice así: aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracias suficientes para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: en el día que temo, yo en ti confío. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en Él. Así que Dios prometió entregarle la tierra a los israelitas y ahora estaba cumpliendo esa promesa que había hecho. Dios prometió que Él iría con ellos y lucharía en favor de ellos, y le entregaría a esos reyes, a esas naciones en manos de los israelitas. Y ahora ellos podían confiar plenamente en que esto es así, en que esto estaba ocurriendo como Dios lo había prometido. Muy bien, pues vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué pudo decir Moisés confiadamente después de conquistar a Sehón, rey de Hesbón? ¿Y cómo fue inspirado el pueblo? Entonces, una vez que vino la conquista, ¿qué es lo que dijo Moisés? ¿Y qué pasó con el pueblo? Leamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 36. Dice así: desde Aroer, que está junto al torrente de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que no tomáramos. El Señor nuestro Dios la entregó en nuestro poder. Muy bien. Allí se nos habla que no hubo ciudad que ellos no pudiesen tomar. Dios la entregó en manos de ellos. Muy bien. Pero vayamos un poquito más allá y veamos lo que
la pluma inspirada nos habla acerca de este asunto. Leamos aquí, en Patriarcas y Profetas, página 466. Nos dice así: los hebreos recordaban ahora cómo anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar, fueron derrotadas y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Entonces había pasado muchos años desde que ellos habían estado en ese lugar y habían sido derrotados. Ahora las cosas eran totalmente diferentes. Ahora se había dicho, no hubo ciudad que no tomáramos. Dios la había entregado en nuestras manos. Pero la actitud del pueblo también había cambiado con el pasar de todos estos años. Sin embargo, hay más todavía que hemos de investigar. Leamos lo que el párrafo nos explica aún más. Pero ahora Moisés estaba con ellos y fortalecía sus corazones con palabras de esperanza y fe. El Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino y el arca santa acompañaba al ejército. Entonces teníamos a Moisés animándolos, teníamos la columna que les mostraba por dónde ir y teníamos el arca de la alianza, el arca del pacto que estaba con ellos. Las condiciones eran totalmente distintas. El pueblo al cual ellos conquistaron y los cuales estaban conquistando eran los mismos pueblos, pero ahora la presencia divina estaba con ellos y estaban ellos siguiendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Muy bien. Así que con esto vamos a continuar nuestro estudio y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿En qué podemos confiar al peregrinar a través de la vida en esta tierra? Ya vimos lo que pasó con el pueblo de Israel, pero ahora nos toca a nosotros. Estamos peregrinando en esta tierra. ¿En qué podemos confiar? ¿Qué podemos hacer nosotros? A veces nos topamos con estas dificultades. A veces nos podemos volver indiferentes o nos podemos volver en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿en qué podemos confiar? Veamos lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos lo que dice Filipenses, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 6. Y nos dice así: estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Podemos confiar que si Dios ha comenzado en usted una obra, si por alguna razón Dios ha alcanzado a usted, Dios tiene un plan para usted. Y aunque a veces el camino parece muy largo, Dios quiere hacer algo con su vida. Muy bien. Y Dios empezó la obra, así como empezó esta obra de sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlos por el desierto, acercarlos a la tierra de Canaán y finalmente introducirlos a esa tierra que fluye leche y miel. Dios también tiene un plan para ti. Pero vamos a ver lo que la pluma inspirada nos dice sobre este asunto para ahondar un poco más. Leamos lo que nos dice Nuestra elevada vocación, página 26. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que, justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él es el autor y consumador de su fe. Perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. Así que ya le digo, si Dios lo alcanzó, Dios empezó una obra, pero Él también promete terminar esa obra. Solo que nosotros tenemos que aprender a dejar que esa obra sea terminada en nuestras vidas. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí. Hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice. Como hombres y mujeres que cooperan con Dios, haciendo la obra que Él les ha encomendado, avanzan de fortaleza en fortaleza, mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo. Dios les dice, como le dijo al antiguo Israel. Muy bien, esto es, Dios va a continuar afirmando a cada uno que confía en Dios. Y así como Dios le habló al antiguo Israel, también nos va a decir a nosotros exactamente las mismas cosas. Pero ¿qué es eso que Dios le dijo al antiguo Israel? Vayamos a continuar en nuestro párrafo y veamos qué es lo que le dijo. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Dios te escogió
y Dios quiere que seas parte de ese pueblo, y Dios quiere perfeccionarte para que tengas ese lugar en ese pueblo. Mientras peregrinamos por esta tierra, encontraremos dificultades. Tal vez nos volvemos incrédulos por algún momento, pero recordemos, Dios ha comenzado la obra. Solamente no seamos rebeldes a la voz de Dios. Cuando Dios dice una cosa, tenemos que obedecerla. Cuando Dios nos dice que debemos avanzar, debemos avanzar. Cuando Dios dice que debemos parar, debemos parar. Confiar siempre en que Dios hará lo mejor para su pueblo en este tiempo en el que estamos viviendo. Muy bien. Tristemente nuestro estudio se ha terminado aquí, pero vamos a continuar el día de mañana. Quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite la vida y la salud. Estamos también agradecidos porque nos permite que leamos su palabra para que podamos entender las cosas que pasaron y desarrollar nuestra fe, sabiendo que Dios nunca falla, sino que Él siempre cumple sus promesas y aquel que comenzó la obra en cada uno puede así concluirla. Pedimos que nos bendiga y nos ayude cada día para manifestar esa confianza que necesitamos y para que podamos también ver las maravillas de Dios en las vidas de cada uno. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.